Había una vez un pueblo elegido, pero también olvidado. No por Dios, sino por sí mismo. Israel caminaba a tientas por un sendero de sombras. Ya no era aquella nación poderosa que cruzó el mar en seco. Ahora, bajo el yugo de los filisteos, sus días eran largos y sus noches más oscuras aún. Los enemigos habían tomado control, saqueaban cosechas, profanaban altares, esclavizaban familias. Y lo peor, el pueblo ya se había acostumbrado al dolor. Habían dejado de luchar y con ello dejaron de creer. Los filisteos no solo dominaban con espadas, sino con terror psicológico. Cada aldea vivía con miedo. Hoy será el día que nos arranquen lo poco que nos queda. ¿Dónde está el Dios que abrió los cielos para nuestros padres? Fue en esa época de desesperanza total que el cielo rompió su silencio. Porque si algo sabemos, es que cuando la oscuridad parece más espesa, es porque está por nacer una nueva luz. Y aquí es donde todo comienza. Pero antes de continuar, detente un segundo y piensa. ¿Cuántas veces has sentido que estás en ese mismo lugar? En un valle donde la fe parece lejana, donde las fuerzas se te escapan, donde el enemigo te rodea. Entonces este relato es para ti. En esta historia no solo conocerás a Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia, sino al Dios que levanta gigantes en medio del polvo. Si ya estás sintiendo esa chispa en el corazón, dale like a este video, porque sé que algo grande va a pasar. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los secretos más ocultos de la Biblia. Y sobre todo, comenta abajo. ¿Alguna vez te sentiste atrapado en un tiempo de oscuridad? Leemos cada palabra porque este canal no solo es para contar historias, es para caminar juntos en la fe. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una historia antigua, es una advertencia y también una promesa. Cuando el cielo rompe el silencio, lo hace de forma inolvidable. En medio de aquel tiempo de oscuridad, donde cada oración parecía chocar con un techo de hierro, hubo una mujer. Su nombre no fue registrado por los escribas, pero su dolor sí. Era estéril. En una época donde no tener hijos era visto como maldición divina, ella caminaba en silencio, con los ojos secos de tanto llorar. Su esposo, un hombre justo llamado Manoa, oraba sin cesar. No pedía riquezas ni gloria, solo un milagro. Pero los milagros, cuando vienen de Dios, casi siempre empiezan cuando ya hemos dejado de esperarlos. Un día, mientras esta mujer trabajaba en el campo, ocurrió lo impensable. Una figura se acercó. No parecía de este mundo. Sus ojos ardían, como fuego contenido, y su voz era como si cada palabra sacudiera la tierra. «Vas a concebir un hijo», dijo, «y no será un niño común. Será nazareo, apartado para Dios desde el vientre. No deberá beber vino ni cortar su cabello, porque él será el instrumento que comenzará la liberación de Israel». Un niño, un libertador, no solo una respuesta a una oración, sino una respuesta a toda una nación. Cuando Manoa oyó el relato de su esposa, pidió al cielo que aquel mensajero regresara. Y así fue. Aquel ser volvió, pero al final, al subir en medio de una llama, Manoa y su esposa cayeron al suelo aterrados. Habían estado frente al mismo ángel del Señor, y entonces supieron que no era cualquier nacimiento. Sansón no era solo un hijo esperado, era un niño prometido por el cielo. El vientre que fue estéril ahora guardaba en secreto el inicio de una redención. Pero, ¿qué significa realmente ser un elegido? ¿Es bendición o carga? ¿Libertad o responsabilidad? Pronto lo descubriremos, porque aunque Sansón nació con propósito, no fue inmune a las decisiones que cambiarían su destino para siempre. ¿Y tú, que estás viendo esto, crees en los llamados divinos? ¿En que hay personas destinadas a cambiar la historia desde antes de nacer? Déjalo en los comentarios. Nos encanta leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene a continuación no solo es emocionante, es una de las historias más intensas y trágicas que la Biblia registra.
Prepárate para conocer al niño que cargaría el peso de una nación y también el de sus propias decisiones. Sansón no era como los demás niños. Desde pequeño su presencia ya imponía. Mientras otros corrían libres, él vivía bajo reglas sagradas. Su cabello crecía sin ser tocado por tijeras, como una cuerda invisible que lo ataba al cielo. No podía beber vino, ni acercarse a nada impuro, porque su vida no le pertenecía. Era un nazareo, un hombre apartado, consagrado antes de nacer. Pero esa consagración no venía sin peso. Era un recordatorio constante de que había sido escogido no para vivir tranquilo, sino para luchar por un pueblo entero. Y fue entonces, en su juventud, cuando ocurrió por primera vez. Sansón sintió algo. No era rabia, no era fuerza física, era un fuego distinto, como si una corriente celestial atravesara su cuerpo. En un instante, el joven se convirtió en fuerza viviente, no como un guerrero entrenado, sino como un arma de Dios. ¿Te imaginas sentir que cada músculo responde al cielo? ¿Que tus manos pueden derribar gigantes no por habilidad, sino por propósito divino? Eso era Sansón, el instrumento del Altísimo en tiempos de guerra. Pero aquí está el dilema. Cuando alguien nace con poder, también nace con tentaciones más grandes. Y la línea entre fuerza santa y orgullo mortal es delgada. El pueblo lo miraba con asombro. Los filisteos lo veían como amenaza. Era temido, respetado, pero también incomprendido, porque detrás de los músculos, Sansón seguía siendo un joven con emociones humanas, con deseos, dudas y una necesidad profunda, la de ser amado, no por lo que podía hacer, sino por quien realmente era. Esa necesidad se convertiría en su debilidad más peligrosa. ¿Y tú que estás viendo esto, alguna vez sentiste que lo que te hace fuerte también te hace vulnerable? ¿Alguna vez te preguntaste si tu mayor don puede volverse tu mayor riesgo? Escríbelo en los comentarios, porque aquí, cada historia bíblica es también un espejo. Dale like si sientes que esta historia está tocando algo dentro de ti. Y suscríbete, porque lo que viene a continuación es una batalla que no se libra con espadas, sino con decisiones y corazones. Prepárate, porque Sansón está a punto de enfrentar su primera gran prueba. Y esta no vendrá de un ejército, vendrá de una mujer. Afuera, todos veían a Sansón como un gigante, el hombre que desafiaba ejércitos, que rompía cadenas como si fueran hilos de lana. El guerrero indestructible que parecía no tener miedo de nada, ni de nadie. Pero dentro, era otra historia, porque la fuerza puede levantar muros, pero también puede aislar. Y eso fue lo que le ocurrió a Sansón. Con cada victoria, con cada enemigo que caía ante sus pies, más solo se volvía. No había otro como él. No había quien entendiera el peso de ser el elegido. El pueblo lo celebraba, sí, pero nadie se atrevía a acercarse realmente. ¿Cómo se abraza a un arma de Dios? Y en esa distancia nació el silencio, y en el silencio, la sed de compañía, de ser visto no como un símbolo, sino como un ser humano. Es fácil aplaudir a los fuertes, es difícil ver sus heridas. Sansón caminaba entre multitudes, pero su alma andaba sola. Con cada hazaña, el respeto crecía, pero también su vacío, porque el mayor peligro no era el ejército filisteo, era el eco de su propio corazón clamando por afecto. Y como suele pasar, el enemigo supo exactamente por dónde entrar. En medio de esa soledad, de esa necesidad oculta, apareció una mujer, hermosa, misteriosa, capaz de mirar más allá de los músculos y tocar el alma de Sansón. O al menos eso parecía. Su nombre era Dalila, y en sus ojos se escondía algo que Sansón jamás había enfrentado antes: el deseo, disfrazado de consuelo, la seducción, disfrazada de comprensión. Pero aún no llegamos ahí.
Antes de que la traición tocara su puerta, Sansón tendría que enfrentar otra batalla, una en la que su fuerza sería puesta a prueba como nunca antes. No por amor, no por deseo, sino por supervivencia. Comenta abajo, ¿crees que alguien puede ser tan fuerte por fuera y estar tan roto por dentro? Dale un me gusta si sientes que esta historia está revelando más de lo que imaginabas, y suscríbete, porque estás a punto de presenciar una de las batallas más épicas de la Biblia, una que convertiría a Sansón en leyenda. Era un día como cualquier otro, hasta que el cielo contuvo la respiración. Los filisteos, cansados de las victorias de Sansón, decidieron ponerle fin de una vez por todas. Reunieron 1000 de sus mejores guerreros, 1000 hombres armados hasta así, los dientes, 1000 espadas sedientas de sangre. Sabían que Sansón estaba solo, y estaban seguros de que, esta vez, no escaparía. Lo rodearon en campo abierto. El sol ardía sobre sus cabezas, y las risas de los soldados resonaban como campanas de muerte. «Hoy caerá el campeón de Israel», murmuraban confiados. Pero Sansón no tembló. Miró a su alrededor. Ni espada, ni escudo, solo piedras y polvo, y una mandíbula de burro tirada en el suelo. Cualquier otro hombre habría caído de rodillas, pero Sansón no era cualquier hombre. Levantó aquella quijada seca, la sostuvo en sus manos, y algo dentro de él se encendió. No era ira, no era locura, era la presencia de Dios llenando su cuerpo con una fuerza que no se puede describir, solo sentir. Y entonces, cargó contra el ejército. El primer golpe quebró un casco como si fuera de barro. El segundo, derribó a 2 más. Los gritos comenzaron, gritos de confusión, de terror, porque los filisteos esperaban una lucha, no una masacre. Sansón se movía como tormenta desatada. Su brazo era fuego, su mirada, rayo. Cada vez que la mandíbula golpeaba, el suelo temblaba. Caían de 10 en 10, sin que él mostrara señal de cansancio. Porque en ese momento, Sansón no peleaba solo, Dios peleaba con él. Cuando todo terminó, 1000 cuerpos yacían en la tierra, y en medio del silencio, solo quedaba Sansón, jadeando, ensangrentado, con la mandíbula rota en su mano. Israel no lo podía creer, los filisteos tampoco. Desde ese día, su nombre se convirtió en leyenda. Pero con cada leyenda nace un temor. Porque los enemigos entendieron algo. Sansón no era solo un hombre, era un problema divino. Y eso no se puede vencer con espadas. ¿Qué harías si todo el poder del cielo pareciera habitar en un solo ser humano? Déjalo en los comentarios. Queremos leer tu opinión. Después de aquella masacre, Sansón ya no caminaba, avanzaba como un dios entre hombres. Las canciones hablaban de él, los niños jugaban a ser como él, los ancianos lo bendecían en voz baja. El nombre de Sansón se volvió sinónimo de fuerza invencible, de justicia divina, pero también, sin que él lo notara, comenzó a convertirse en sinónimo de orgullo. Porque hay un enemigo que no llega con lanzas ni escudos, uno que no ataca desde afuera, sino desde adentro, el orgullo. Sansón comenzó a confiar más en su poder que en el Dios que se lo había dado. Empezó a tomar decisiones impulsivas, a seguir sus propios deseos, a caminar por caminos que antes temía. Ya no consultaba al cielo, ya no se arrodillaba. ¿Para qué? Si nadie podía detenerlo, si incluso 1000 hombres armados cayeron bajo sus manos. Pero lo que Sansón no entendía era que la verdadera fuerza no se demuestra solo ganando batallas, sino resistiendo tentaciones. Y esa era una guerra que él aún no había peleado. Se acercó a mujeres que no compartían su fe. Jugó con límites que antes respetaba. Se convirtió, poco a poco, en lo que juró destruir. Alguien guiado por sus propios impulsos. Y el cielo guardaba silencio. Porque Dios no abandona, pero a veces deja que caminemos hasta el borde, para que entendamos que sin Él, incluso el más fuerte puede caer. Sansón seguía ganando peleas.
pero perdía algo mucho más importante: la conexión con su propósito. Y fue justo entonces, cuando su corazón estaba más distraído, más vacío, que apareció ella, Dalila, hermosa, inteligente, astuta, y con una misión que aún Sansón no imaginaba. Y fue entonces, cuando su corazón estaba más expuesto, que Dalila entró en escena. No lo hizo como una enemiga. No cargaba una espada, ni venía con gritos de guerra. Su arma era el silencio, su mirada, su misterio. Dalila no atacó el cuerpo de Sansón, fue directo al alma. ¿Quién era ella realmente? La Biblia nos ofrece pocas pistas, solo que vivía en el valle de Sorek, una tierra entre fronteras. No era israelita, tampoco del todo filistea. Dalila pertenecía a ese terreno gris, donde se ocultan las intenciones más peligrosas. ¿Fue movida por el oro que le ofrecieron los líderes filisteos? ¿O por miedo? ¿O acaso por una ambición aún más profunda, más oscura? Lo cierto es que Dalila no fue enviada como una espía cualquiera. Fue elegida porque no necesitaba vencer la fuerza de Sansón, solo necesitaba desactivar su alma. Y eso, ella sabía hacerlo muy bien. Su belleza era evidente, pero lo que atrapó a Sansón no fue su rostro, fue su aparente comprensión. Ella no lo miraba como el guerrero imparable, lo miraba como hombre. Y eso Sansón lo anhelaba más que cualquier victoria. Dalila se convirtió en su refugio, en su confidente, en la única que parecía ver más allá del mito. Pero cada palabra suya era un lazo, cada caricia, un anzuelo, porque mientras Sansón se dejaba envolver, los filisteos esperaban en las sombras, y Dalila solo esperaba el momento exacto para apretar el gatillo. ¿Alguna vez te has dejado seducir por algo que parecía inofensivo, pero terminó llevándote al abismo? Cuéntanos en los comentarios. Cada historia personal tiene el poder de despertar a otros. Dale un me gusta si alguna vez sentiste que lo más peligroso no llega como enemigo, sino como consuelo. Y suscríbete, porque en el próximo capítulo, Dalila comienza su juego, y Sansón está a punto de enfrentarse a la única batalla que no sabrá cómo ganar. Sansón había enfrentado ejércitos, leones, emboscadas. Había derribado portones de ciudades y humillado a sus enemigos una y otra vez. Pero nada lo había preparado para esto. Dalila no luchó contra su cuerpo, luchó contra su necesidad de afecto. Le ofreció lo que nadie más le había dado: atención sin miedo, palabras sin juicio y una ternura disfrazada de amor. Sansón, por primera vez, se sintió visto no como un guerrero, sino como un hombre. Y en ese espejismo encontró refugio. Y perdió el juicio. Pero lo que parecía un romance sagrado era un teatro perfectamente calculado. Dalila no preguntó por su fuerza de inmediato. Esperó. Observó. Se ganó su confianza como se gana una presa difícil, con paciencia. Y cuando vio que Sansón había bajado la guardia, lanzó la primera pregunta, envuelta en ternura. Sansón, si alguien quisiera atarte, ¿cómo debería hacerlo? La pregunta parecía inocente, incluso juguetona. Sansón rió, mintió, probó su fidelidad con una mentira. Si me atan con 7 cuerdas nuevas perderé mi fuerza, respondió. Dalila lo esperó dormir y lo ató. Llamó a los filisteos escondidos, pero al grito de alarma, Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos. La emboscada falló, y así comenzó el juego. Un juego donde cada ronda desgastaba más la mente del guerrero. Dalila lloró, lo acusó de no confiar. Lo sedujo con caricias, lo aplastó con palabras. ¿No me amas? ¿Por qué me mientes? ¿Qué escondes de mí? Sansón, cada vez más cegado por la pasión, cayó en la trampa de quien juega con emociones, no con espadas. Lotae, que Dalila no podía romper con fuerza, lo quebró con insistencia, y esa insistencia lo llevaría directo a su perdición. Dalila entendió algo que ningún soldado filisteo había comprendido. No se trataba de atacar a Sansón con espadas,
sino con emociones. No necesitaba romper sus huesos, sino su voluntad. Y para eso, cada palabra, cada caricia, cada lágrima, eran herramientas de precisión quirúrgica. Ya había probado con cuerdas nuevas, con nudos imposibles, pero la fuerza de Sansón siempre volvía, indomable. Sin embargo, algo sí estaba cambiando: su paciencia. Dalila no retrocedía. A cada mentira que Sansón usaba para proteger su secreto, ella respondía con lágrimas, reclamos, miradas heridas. Lo envolvía en un torbellino emocional que poco a poco minaba sus defensas internas. Porque el cuerpo de un guerrero puede resistir golpes, pero el alma, cuando está herida, se vuelve vulnerable. Cada noche, Dalila renovaba su estrategia. No usaba la fuerza, usaba la culpa. ¿No confías en mí? ¿No soy digna de saber la verdad? ¿O es que tu amor no es tan real como dices? Y Sansón, que había hecho retroceder ejércitos con una mandíbula de burro, ahora comenzaba a temblar ante los ojos de una mujer, porque no era debilidad física, era desgaste emocional, una erosión lenta, constante, invisible, hasta que llegó el punto de quiebre. Dalila lo miró una noche con los ojos llenos de lágrimas auténticas o perfectamente fingidas, nadie lo sabe, y dijo: si de verdad me amas, dime la verdad. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Qué pasaría si tu cabello fuera cortado? Y entonces, Sansón habló. No gritó, no dudó, solo dejó escapar una confesión que cambió la historia. Mi fuerza viene de Dios. Desde el vientre de mi madre, estoy consagrado. Nunca he cortado mi cabello. Si lo hago, seré como cualquier hombre. Dalila no dijo nada. No celebró, solo sonrió, en silencio. Sabía que lo había logrado. Esa noche esperó que el sueño lo venciera, como tantas veces antes. Y mientras Sansón dormía con la cabeza en su regazo, ella llamó al verdugo. Uno por uno, los mechones cayeron. Uno por uno, los hilos de su pacto con Dios fueron cortados. Y en ese momento, aunque Sansón aún respiraba, algo dentro de él ya estaba muerto. Cuando la última trenza cayó al suelo, el silencio llenó la habitación. No hubo relámpagos. No se rompió el cielo. Ninguna señal sobrenatural anunció lo que acababa de suceder. Pero en el mundo invisible, algo sí se quebró. El vínculo que unía a Sansón con su propósito, con su llamado, con su Dios, había sido violado. Dalila lo sabía. Por eso no gritó, no celebró. Solo se apartó suavemente mientras él dormía profundamente, sin sospechar que ya no era el mismo hombre. En la oscuridad, los filisteos aguardaban. Esta vez no temían. No necesitaban planear una estrategia. El guerrero al que tanto temieron, el que había vencido 1000 hombres con una quijada, ahora yacía indefenso, traicionado por su propio corazón. Dalila susurró su nombre una vez más, como si fuera una caricia. Sansón, los filisteos vienen por ti. Él despertó de golpe, como lo había hecho otras veces, confiado, firme, listo para romper cadenas. Pero esta vez, no sintió nada. Se levantó para pelear, pero sus brazos ya no respondían como antes. Su pecho, antes lleno de fuerza divina, ahora latía con el peso de la debilidad. Sus piernas flaquearon. El miedo, que siempre había estado del otro lado, ahora se coló en su propia alma. Los filisteos irrumpieron con brutalidad, pero no encontraron resistencia. Sansón intentó moverse, gritó, pero sus manos temblaban, sus músculos no obedecían. Algo le faltaba, y no era el cabello, era la presencia, el respaldo de aquel que lo había sostenido toda su vida. Sansón no solo había perdido su fuerza, había perdido su propósito. Las sogas no fueron necesarias. Las cadenas eran solo un símbolo de lo que ya estaba roto dentro de él. Lo arrastraron, como a un prisionero cualquiera, sin respeto, sin temor. El temido héroe de Israel, ahora era un espectáculo de humillación. Y Dalila, en silencio, se retiró a las sombras.
El precio fue pagado, el trato cumplido. El hombre de Dios había caído por una confesión nacida del cansancio, del engaño y del deseo de ser amado. Pero aunque parecía el final, el verdadero plan divino apenas comenzaba. Fue en una sola noche que el hombre más temido de Israel pasó de ser leyenda a burla. Los filisteos no solo querían capturarlo, querían destruir su imagen, romper su espíritu, borrar su legado. Por eso no lo mataron de inmediato. No, decidieron humillarlo. Lo llevaron a Gaza, una de sus ciudades más fortificadas, como un trofeo viviente. Lo encadenaron ante la multitud. Los niños lo señalaban, los ancianos reían, y los soldados lo escupían con odio acumulado. No era suficiente vencerlo, querían que jamás olvidara su derrota. Y entonces vino el acto más cruel. Le sacaron los ojos, no con compasión, no con rapidez. Fue brutal, simbólico, un castigo destinado no solo a su cuerpo sino a su alma. Porque Sansón no solo dejaría de ver con los ojos físicos, sino que cargaría la vergüenza de no haber visto con el corazón. Aquel que fue guía para un pueblo, ahora no podía guiarse ni a sí mismo. Pero no terminó allí. Lo encadenaron a una piedra de molino, como una bestia de carga. Día tras día, giraba en círculos. Ciego, roto, solo. Sus pies sangraban, sus manos se llenaban de ampollas. El guerrero, reducido a esclavo. Y sin embargo, en ese silencio, algo empezó a cambiar. Sansón dejó de escuchar la voz de Dalila, de su orgullo, de sus hazañas pasadas, y comenzó a escuchar algo más profundo. Una voz que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada. Mientras sus enemigos celebraban, algo inesperado sucedía. Su cabello comenzó a crecer, pero esta vez, cada hebra que volvía a brotar no representaba fuerza física, sino restauración interior. Era como si, poco a poco, Dios estuviera reconstruyendo lo que el hombre había destruido. Los filisteos no lo notaban. Estaban ocupados, riendo. Pero el cielo ya había comenzado a moverse, porque aunque Sansón estaba encadenado, su historia aún no había terminado, y el Dios que lo llamó desde el vientre todavía no había dicho su última palabra. No hay peor prisión que la del alma. Y fue ahí donde Sansón vivió sus días más largos, ciego, humillado, olvidado, dando vueltas interminables alrededor de una piedra, como si su vida entera se hubiera reducido a eso. Un ciclo sin fin, sin gloria, sin propósito. Pero es en ese lugar donde muchos han sido quebrados, que Dios, a menudo, comienza a reconstruir. Sansón ya no era el mismo. Las voces que antes lo rodeaban, las alabanzas, los temores, los susurros de Dalila, se habían desvanecido. Solo quedaba el crujir de la piedra, el eco de sus pasos y el peso de sus recuerdos. Era allí, en medio de la oscuridad literal y espiritual, donde empezó a escuchar con mayor claridad, porque a veces es necesario que todo a nuestro alrededor se apague para que escuchemos la única voz que realmente importa. Sansón comenzó a entender que su fuerza nunca fue suya, que el cabello no era el poder, era solo el símbolo de una alianza, y que, aunque él había fallado, el Dios de Israel aún lo miraba. Cada día que pasaba, su cabello crecía. Pero lo más importante, crecía también su arrepentimiento. Ya no deseaba venganza, ya no buscaba gloria. Lo único que Sansón anhelaba era que Dios no lo hubiese abandonado, y no lo había hecho, porque el Creador que lo eligió desde el vientre sabía que incluso el polvo puede alzarse cuando el corazón es quebrantado de verdad. Mientras los filisteos reían en sus templos, sin sospechar nada, Sansón se fortalecía en lo invisible, no en músculos, no en fama, sino en espíritu. Y así, el hombre que giraba como un animal ciego, lentamente, volvía a levantarse por dentro.
porque Dios no necesita ojos para devolver visión, ni cadenas rotas para liberar a un alma. Lo que estaba por suceder no sería una simple venganza, sería un acto de redención, un último rugido del cielo, a través de aquel hombre que todos creían terminado, mientras la piedra seguía girando y las burlas se repetían. El cabello de Sansón crecía, pero nadie lo notaba, porque para los filisteos, Sansón ya no era una amenaza, era un trofeo roto, un símbolo de victoria sobre el Dios de Israel. Pero lo que no entendían era que el cabello que crecía no era solo biología, era profecía en desarrollo. Cada hebra que volvía a brotar sobre su cabeza era un susurro del cielo que decía: aún no he terminado contigo. Y ese susurro se transformaba, dentro de él, en una llama. No de orgullo, sino de propósito. Sansón no buscaba fama, ni redención humana. Solo quería que Dios lo mirara una vez más, que lo escuchara, que le concediera, no una vida de regreso, sino una última oportunidad de cumplir aquello para lo que fue enviado. Y esa oportunidad llegó. Un gran festival fue anunciado en Gaza, en honor a Dagón, el dios filisteo. Líderes, soldados, multitudes enteras llenaron el templo más imponente de la región. Rieron, cantaron, brindaron, porque el enemigo de Israel, el llamado de Dios, era ahora su bufón. «¡Traigan a Sansón!», gritó uno. «¡Que nos entretenga!», clamaron otros entre carcajadas. Y allí lo llevaron, ciego, débil, guiado por un joven. Entre aplausos y burlas, fue colocado entre dos columnas, justo en el corazón del templo. Pero nadie sospechó que esas dos columnas serían la clave para su último acto. Sansón, sin ver, tocó las piedras, sintió su forma, sus grietas, respiró hondo, y en silencio, entre el bullicio de la multitud, hizo lo que no había hecho en mucho tiempo. Oró, no pidió fama, no pidió escapar, no pidió venganza por su orgullo herido. Solo dijo: «Señor, acuérdate de mí, dame fuerzas, una vez más, no por mí, sino por ti». Y en ese instante, el cielo lo escuchó, porque no hay cadena más fuerte que el arrepentimiento sincero, ni templo que resista la voluntad de Dios. Cuando un corazón quebrantado se ofrece como altar, el templo estaba lleno. Más de 3,000 personas abarrotaban techos, columnas, balcones, entre ellos, los líderes más poderosos de los filisteos, hombres que durante años habían oprimido a Israel y que ahora brindaban con arrogancia ante lo que creían su mayor triunfo, la humillación final de Sansón. Pero lo que parecía una celebración se convertiría en sentencia. Sansón, apoyado entre las dos columnas principales del templo, sentía el peso de cada piedra. No podía ver, pero su corazón lo guiaba. Las oraciones que había pronunciado en el silencio del molino ahora ardían dentro de él como fuego sagrado. Era su último momento. La multitud reía, cantaba, lo insultaba, pero Sansón ya no escuchaba nada de eso. Solo escuchaba su interior, su alma, rendida, su espíritu, dispuesto, su pacto, renovado. Y entonces, con los pies firmes, las manos tensas y el alma encendida, exclamó: «Que muera yo con los filisteos». Su voz retumbó como trueno. Y empujó. Las columnas resistieron al principio. Las piedras chirriaron, las vigas crujieron. La multitud enmudeció por un segundo, y luego vino el estruendo. El templo comenzó a temblar como si el mismo cielo hubiera descendido con furia. Las columnas se fracturaron. El techo se vino abajo como una ola de piedra y polvo. Los gritos se ahogaron entre escombros. No hubo escape, no hubo salvación. Y allí, en medio del caos, cayó Sansón. Pero no cayó como víctima, cayó como sacrificio. No fue un acto de venganza, sino de redención. Porque en su muerte, Sansón logró más que en toda su vida. Destruyó a los principales opresores de su pueblo.
Y lo hizo no con la fuerza de sus brazos, sino con la entrega de su espíritu. Fue el final de un ciclo y el principio de una restauración. Aquel que nació con propósito, que falló, que se perdió, fue restaurado en el último aliento. Porque Dios no mira la apariencia, ni los títulos, ni los errores. Dios mira el corazón quebrantado. Y cuando lo encuentra, lo usa para cambiar la historia. La historia terminó con un templo en ruinas y un silencio sagrado. Pero, ¿de verdad terminó? Porque aunque las piedras cayeron y los cuerpos quedaron enterrados, lo que ocurrió dentro del corazón de Sansón y dentro de Dalila aún nos deja preguntas abiertas. ¿Quién fue realmente ella? ¿Una mujer movida por la avaricia? ¿Una víctima de un sistema opresor? ¿O tal vez una pieza más en el tablero de un conflicto espiritual mucho más profundo? Dalila no levantó un ejército ni portó una espada. Su poder estaba en la sutileza, en saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo herir, sin tocar. Su historia, aunque corta en palabras, es eterna en impacto. Y es aquí donde tú entras. Porque esta historia no solo habla de Sansón, habla de ti, de mí, de todos los que alguna vez hemos bajado la guardia por amor, por carencia, por necesidad de sentirnos vistos. ¿Cuántas veces abrimos el corazón a quienes no cuidaron de él? ¿Cuántas veces ignoramos señales por miedo a estar solos? Dalila representa esa voz que nos adormece, que nos convence de que podemos confiar justo antes de caer. Y Sansón representa la redención que aún es posible, incluso después de habernos equivocado. No es una simple historia antigua, es un espejo, y si te detuviste a mirar, ya te transformó. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Dalila fue víctima o villana? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar o en el de Sansón? Escríbelo en los comentarios. No lo pienses demasiado. Tu visión puede abrir los ojos de alguien más. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, dale un me gusta. Es tu forma de decir, yo también vi lo que otros no ven. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que transforman. Aquí, cada relato bíblico revive con alma, con verdad y con propósito. Y por último, pero más importante, comparte este video con tu familia, con tus amigos, con alguien que esté atravesando su propio valle de Sorek. No sabes a quién puedes estar salvando de una caída o guiando hacia una redención, porque tal vez esta historia no llegó a ti por casualidad. Tal vez tú eres el siguiente capítulo y el mundo necesita escucharlo.